Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta sesión. Vamos a dar inicio, por lo que les voy a compartir la pantalla que ya estaban viendo. Bueno, por ahí me confirman si me escuchan bien y ya la están viendo, por favor. Sí se escucha, César. Buenas noches. Gracias, Rosario. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. Como les decía, bienvenidos a esta primera sesión de la semana 2 de nuestro módulo 20 y vamos a ver nuestro orden del día. Como siempre, bueno, lo primero, como les estaba diciendo, la bienvenida. Segundo punto, reglas de comunicación, son nuestras reglas de etiqueta. Esto ya ustedes ya lo saben, es dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono, así como levantar la manita si alguien quiere participar. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos solucionado sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título sobre explotación en mi entorno. Y la introducción dice: la sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así poder proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad y por último grabar, cargar y compartir un video. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno, así como un guión escrito el que presentarás como evidencia de la información recabada en el video o presentada en el video, y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. Aquí nos dice, entre paréntesis, que la noticia puede ser o puede estar ubicada o de estarse dando en su comunidad, en alguna ciudad o municipio o cualquier parte de su estado. Ahora, en la parte de cómo lo realizaría, en el primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno, y nos vuelve a decir que puede ser en su comunidad, en otra ciudad, en otro municipio o en cualquier parte del estado. Y esta noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el año y el autor. El punto número 2 dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificado la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. ¿Sí, Rosario? Sí, disculpe, lo que pasa es que sí lo escucho, pero no sé si soy yo o que no veo nada.
¿No ves la pantalla con la presentación? No, no veo, solo lo escucho, pero no lo veo. Ok, ¿alguien más por ahí nos puede compartir si se ve la presentación? Sí se ve, asesor. Yo creo que es de la compañera, porque yo sí lo veo bien. Ok, Rosario. Yo también lo veo, asesor, sin problema, todo se ve claro. Ok, Rosario, un favor, Sote, si puedes reiniciar, salir y volver a ingresar sin ningún problema para ver si así se soluciona de manera Sí, rápida. está bien, gracias. Ok, gracias a todos por su confirmación de que sí se ve. Bueno, en lo que su compañera reinicia, les comento. Con relación a la investigación de su primera noticia, recuerden que no necesariamente tiene que ser una noticia escrita, también puede ser una videonoticia o una noticia publicada en radio o una noticia publicada en algún medio digital que no sea precisamente escrito, ¿sale? Entonces no se limiten nada más a noticias escritas, pueden retomar videos, pueden tomar videos de noticieros que salen en cadena nacional o en televisión abierta o en televisión de paga, o también pueden tomar noticias de noticieros que son digitales, ¿sale? Entonces, para que no limiten sus búsquedas. Vamos a lo que sería el punto número 2. El punto número 2 dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales. Aquí con esta última parte nos dice que consulten las fuentes adicionales que ustedes consideren necesarias. Esto quiere decir que si encuentran una noticia, por ejemplo, de algún lugar, y de esa misma noticia pueden ustedes consultar algunas otras publicaciones, algunas otras noticias relacionadas, eh, cualquier otro dato que esté relacionado, que sea de una fuente confiable relacionado con esta noticia para su guión, bueno, pueden ustedes consultarla. Dentro de este punto número 2 también tenemos que desarrollar lo siguiente. Indicar cuáles son las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y con relación a las características, aquí nos dicen que son o se refiere al tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura, y también deben de incluir 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. También tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Los servicios ecosistémicos se refiere a todos aquellos beneficios que obtenemos del ambiente, ¿sale? En este caso, por ejemplo, beneficios o recursos puede ser la madera como un recurso, el suelo como un recurso, el agua como un recurso, la regulación del clima como un recurso, entonces, o como un beneficio, perdón, entonces todo ese tipo de recursos o de beneficios son servicios ecosistémicos. La otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces, ustedes tienen que identificar la contaminación que está asociada con la sobreexplotación. Sabemos que al haber sobreexplotación hay una actividad humana. Entonces, esta actividad humana requiere de maquinaria, requiere de actividades, requiere de estar implementando algún tipo de modificación del ambiente, o también lo que pasa o lo que puede estar ocurriendo es que
seguramente durante la extracción de este recurso también hay la emisión de algún tipo de residuo, ¿sale? Entonces, es lo que ustedes tienen que identificar. Y una vez que identifiquen este residuo o esta contaminación que se está dando, tienen que explicar cómo esta contaminación está degradando el ambiente. ¿Dudas hasta aquí de lo que lleva a su punto número 2? No, asesor, todo claro. Ok, gracias. Erika, por aquí todas tus preguntas que quieras hacer, las puedes hacer por medio del chat, no hay ningún problema. Sus participaciones valen lo mismo, sean por el micrófono o sea por el chat, no se preocupen. Siguiente punto, punto número 3. Dice que tienen que desarrollar una conclusión y tienen que plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Ejemplo, y recuerden no retomar mis ejemplos, ya que van a encontrar noticias diferentes. Vamos a decir que tenemos sobreexplotación de suelo, ¿vale? Con una actividad minera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una explotación sustentable que tenga un beneficio ecológico, social y económico para mi comunidad o para mi estado? Entonces, primero en lo ecológico, tendríamos que determinar la capacidad de extracción que podemos hacer de minería de ese lugar donde está sucediendo la explotación para que no haya un daño irreversible. Después, en lo social, podríamos hacer un plan de remediación o de rescate ecológico en la que participen las personas de la comunidad. Esto va a traer no solo un beneficio ecológico, sino un beneficio social, porque integrará a lo que es la población de la comunidad. Y por último, ya que estamos haciendo este rescate ecológico de lo que estamos explotando, lo que podemos hacer es otorgar un beneficio económico a todas las personas que participen en esta actividad de la remediación o del rescate de lo que ya ha sido explotado, el suelo que ha sido explotado. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, por medio de siembra de árboles, también puede ser por medio de programas de capacitación, puede ser también por programas de manejo forestal para la restauración ecológica, y todo esto va obviamente a ir ligado a un beneficio ecológico, social y económico. Mientras mejor sea nuestro programa de explotación de nuestra mina, a largo plazo, mayor vamos a tener un beneficio económico y por ende va a ser una mejor explotación sustentable. ¿Ok? Tiene que ser algo así, no precisamente como lo que yo les estoy planteando. Igual y puede ser no en una minería, hay muchos tipos de explotación. Recuerden que la ganadería es un tipo de explotación que se da hacia el suelo. La agricultura se da en el suelo, la deforestación se da por explotación de maderas o de nuestros bosques. Hay otro tipo de explotación de recursos naturales como el agua. También pueden encontrar otro tipo de explotación que puede ser también, también relacionado con el suelo de los ríos, por ejemplo. Cuando se extrae, un ejemplo, y esto no es minería, cuando se extrae arena de los ríos para venderla para la construcción, esto también es un tipo de explotación. Entonces hay muchos ejemplos que ustedes pueden retomar
en lo que se refiere a la explotación. También la explotación del suelo se refiere a la explotación de recursos pétreos. Recuerden que por ahí hay un caso muy sonado allá en la península de Yucatán, donde hicieron una gran devastación por la explotación de este recurso pétreo, ¿sale? Entonces, esos serían algunos ejemplos de explotación de recursos naturales. Por ahí pueden investigar ustedes más. ¿Dudas hasta aquí sobre la elaboración de su conclusión? No, asesor, gracias. Gracias. Bueno, vamos a la parte, al número 4, que es la parte de cómo van a elaborar su video. Y dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de la noticia o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Y dice, para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de acuerdo a la siguiente estructura. La introducción, que tienen que mencionar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Entonces, ¿qué corresponde a su introducción? Bueno, lo que les piden en el punto número 1. Van a presentar su noticia, van a mencionar el título de la noticia, van a mencionar quién la está publicando, su fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año. Me refiero a con quién está publicando. Esto es el medio o el portal donde ustedes la encontraron. El desarrollo, y esto es comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Y el punto número 2 se refiere a las características del ambiente y a las 2 preguntas que tienen que responder. Y por último, realizar el cierre, que el cierre es señalar la acción sustentable que indica el punto número 3, y esto es su conclusión que desarrollaron en el punto número 3. Ahora, acá arriba les resalté, dice, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Ahora, ya una vez que ustedes dieron respuesta y buscaron toda esta información de los puntos 2 y 3, esto es lo que va a ser su guión. Ya no necesitan elaborar otro guión, porque obviamente ahí ya está organizado. Entonces, lo único que tienen que hacer es dar la información que les pide o presentar la información que les pide el punto número 1, leer y dar la información de las características que les piden, leer y dar respuesta de las preguntas y sus respuestas, y por último, leer la conclusión que ustedes hayan elaborado. Eso es lo que tienen que presentar en su video. Tenemos una nota importante que dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video, que el guión escrito se refiere a que todo esto del punto 1, 2 y 3 debe de ir en su procesador de texto, ¿sale? Procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien empleando las aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush, ¿sale? Y aquí abajito tienen los enlaces de otras 2 herramientas, que es Canva y PowerPoint, donde también pueden elaborar su video. ¿Dudas con relación a su video? No. Ninguna. Ok, por ahí algunas cosillas que me parecen importantes. El video les dice que debe ser entre 4 y 6 minutos. Ojo, si dura 3 y medio, no creo que dure menos de 2 minutos su video. Al menos duran los videos de sus compañeros entre 3 y 3 minutos y medio. Esto dependiendo de la cantidad de información. Pero lo básico de tiempo para exponer toda esta información es alrededor de 3 minutos o 3 minutos y medio, ¿vale? Si se pasan de ese tiempo no hay ningún problema. Si no dura los 4 minutos tampoco hay problema. Aquí lo importante, como les he repetido, es que cumplan con lo que se les está solicitando, ¿vale? Otra cosa, pueden incluir imágenes en el video si ustedes así lo consideran necesario.
pueden no incluirlas y decir, si ustedes dicen no, no las necesito, entonces eso está abierto a su decisión, ¿vale? Seguimos avanzando. Punto número 5 dice, integren un documento en procesador de textos que lo siguiente o que incluya su portada, como siempre, ustedes ya saben, con sus datos de identificación, guión escrito como evidencia de la información que presentarás en el video de acuerdo a la estructura de la introducción. Entonces van a poner ahí introducción y ponen el punto número 1, desarrollo, todo lo del punto número 2 y conclusión, cierre, ponen su conclusión, ¿sale? Es como van a colocar en su procesador de textos. Y por último tienen que colocar, tienen que colocar el enlace de su video realizado a modo de noticiero y por último tienen que incluir en su procesador de textos las referencias de las fuentes de consulta que hayas utilizado con base en el manual de Prepa en línea 2023. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con lo que va incluido en su procesador de textos? La información su compañera Erika, que si tiene que ser de memoria o se puede leer, se pueden poner imágenes y un recuadro con nosotros. Ok, si ustedes aparecen completos en pantalla no hay problema. Si ustedes aparecen en un recuadro en alguna esquina tampoco hay problema, pero tienen que aparecer. Que si tiene que ser de memoria, no tiene que ser de memoria. Traten de entender lo que ustedes van a exponer. Una vez que lo entiendan, o sea, que digan, a ver, ¿qué tengo que decir? ¿De qué se trata? Es como si como si hubieran escuchado una noticia en la televisión, en el radio, o lo hayan leído en algún periódico o en algún portal electrónico y se lo cuenten a algún familiar o algún amigo y les digan, oye, es que fíjate que yo me leí esta noticia sobre y decían esto y esto y esto. Ya nada más tendrían que incluir por ejemplo, el que fue publicado en tal lado, que fue publicada por tal periodista, el lugar donde fue, donde se ubica o donde se dio la noticia, más sus características ambientales. Pero todo eso lo tienen que entender, o sea, háganlo como un relato o una presentación, no lo tienen que saber de memoria. Y sí pueden hacer, o pueden, más que hacer, pueden apoyarse en su guión que ustedes van a elaborar o que elaboran una vez que van dando respuesta a todos los puntos que se les solicita en las indicaciones. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, otra recomendación, traten de hacer 2 o 3 ensayos previos a la filmación de su video final. Grábense 2 o 3 veces antes para que vean lo que les falla y ya en la tercera seguramente les va a salir bien. No se preocupen si se les olvidan algunas cosas, pueden leerlas, ¿sale? Lo importante es que cumplan con toda la información. No voy a calificarles que se sepan toda de memoria o que no tengan ningún error, no se preocupen, voy a evaluarles que efectivamente hayan investigado de manera correcta la información que les solicitan y expongan pues prácticamente toda esta información que se les está solicitando, ¿sale? Sin dudas entonces, hasta aquí, ¿todo bien? Todo claro, asesor, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a la última parte, punto número 6, que dice una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo, ya saben el orden, apellido, nombre y grupo, como está aquí en el ejemplo, para que no se les complique, libre de caracteres especiales y una vez que tengan su archivo guardado hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado sea .doc o .docx. Nota importante, dice, asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos de manera correcta y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Aquí, importantísimo también, por favor, modifiquen los permisos de acceso para el video para que no haya ningún problema de que no lo hayan modificado y por no haberlos modificado, bueno, ahí les penalice que no pude evaluar su video, ¿sale? Vamos a la siguiente actividad. Actividad integradora 4.
que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y dice, estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática de tu entorno. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en procesador de textos en el que integre los puntos mencionados. Primer punto, nos dice, entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados, por ejemplo, los factores bióticos, que son todos aquellos que no, factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los factores bióticos, que son todos los que tienen vida, como bacterias y hongos. Y bueno, aquí tenemos la tablita con cada una de las preguntas que vamos a aplicar a 5 personas. Estas personas, ojo, deben de vivir en su misma comunidad. Pueden vivir en colonias diferentes o en lugares opuestos de donde ustedes viven, pero debe ser la misma comunidad, la misma ciudad, el mismo pueblo, ¿sale? Para que tengan sentido sus respuestas. En algún punto van a encontrar ustedes respuestas muy similares, pero también pueden encontrarse respuestas diferentes dependiendo de las problemáticas que cada lugar puede estar presentando, ¿sale? ¿Dudas con relación a la elaboración de sus entrevistas? No, asesor. No, asesor, todo bien. Ninguna. Ok, tengo para ustedes una pregunta muy rápido, nada más respóndanme por ahí sí o no en el chat o aquí en el micrófono. Con relación a los factores bióticos y abióticos que se tendrían que explicar, ¿ustedes considerarían que una piedra, una roca, es un factor abiótico? Sí. Ok, su compañera Leticia dice que sí, que es un factor abiótico. Por aquí alguien más me respondió que sí, pero no vi quién. Su compañera Erika dice que sí. Alguien más dice que sí, yo, alguien más dice que no. Sí, asesor, sí es un factor abiótico. Ok. Edgar, su compañero Edgar dice que sí. Bueno, pues tengo una mala noticia. No es un factor abiótico la piedra. ¿Alguien tiene idea por qué no sería un factor abiótico una piedra o una roca? ¿Nadie? ¿Algo que se les ocurra por lo que una roca no sería un factor abiótico? Si no tienen idea, nada más díganme. No, no sabemos. No se preocupen, no hay problema. Yo decía que no saber, recuerden. ¿Nadie? No, de hecho yo pensé que era biótico porque no tiene vida. Ok, bueno. Bien, su compañera Leti por aquí nos participa. Les voy a decir de manera rápida y muy sencilla, y por eso pueden ver ustedes aquí esta parte resaltada de por qué una roca no es un factor abiótico. ¿Ok? Si bien la roca no tiene vida, esto podría darnos la idea de que es un factor abiótico. Pero para que sea un factor abiótico, recuerden que nos dice que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema. Entonces, ¿se imaginan el tamaño de la roca
que tendríamos que estar tomando como factor biótico tendría que ser una roca descomunal, gigantesca, muy, muy grande. O definitivamente tendría que ser una roca que impacte contra el planeta, como un meteorito, ¿sale? Como en la teoría del impacto del meteoro en la península de Yucatán, que dio origen a la extinción masiva de esta era cretácica, ¿sale? En la que se encontraban los dinosaurios. Entonces, una roca tendría que ser muy grande o tendría que generar un impacto muy grande en el ambiente para que nos lo modificara. Por eso nos ponen dos ejemplos como la latitud y la altitud, que son factores abióticos, que efectivamente nos modifican el ecosistema. No es lo mismo estar, por ejemplo, en la playa, y ustedes lo podrán corroborar porque en la playa existen diferentes tipos de plantas y animales que, por ejemplo, estar en la ciudad de Toluca o en la ciudad de Chihuahua, que son lugares que tienen altitudes más considerables, ¿sale? También no es lo mismo estar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está en una latitud diferente, que por ejemplo estar en la ciudad de La Paz, Baja California, o en Mexicali, que están en latitudes diferentes. Ahí vamos a tener hasta horarios diferentes, la puesta de sol es diferente, el amanecer es diferente, entonces tenemos un periodo de radiación o de luz diferente en cada lugar, ¿sale? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de otro factor biótico que nos modifique el ecosistema? ¿Nadie? Ok, bueno, ahí les van dos ejemplos, la temperatura y la lluvia, ¿sale? Entonces, esos serían otros dos ejemplos, por ahí seguramente van a encontrar más. Entonces, es importante que por ahí identifiquen de manera clara esta parte de los factores abióticos, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando. Siguiente punto, punto número 2. Con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Y nos dice, describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Ojo, es una descripción, no una lista. ¿Cómo hacemos una descripción de 5 factores, una descripción del ecosistema con base en 5 factores bióticos y abióticos? Pues bueno, eso ya ustedes lo hicieron al investigar las características del ambiente en las actividades pasadas y en la actividad 3 que les pide investigar las características del ambiente. Entonces, aquí estamos hablando de factores bióticos y abióticos. El tipo de ecosistema incluye todas las plantas y animales que definen un ecosistema, ¿sale? Ahí tenemos factores bióticos. Ubicación, latitud y altitud, factores abióticos. Clima, factor abiótico. Temperatura, factor abiótico. Los ejemplos que nos solicitan son ejemplos de factores bióticos. Entonces, esto que están haciendo de las características del ecosistema es una descripción de el ecosistema con factores bióticos y abióticos, ¿sale? No me pongan por ahí una lista porque si me ponen una lista no van a cumplir con el punto, ya que es una descripción, no un listado de factores bióticos y abióticos. Y estos factores bióticos y abióticos son los que les van a mencionar precisamente sus entrevistados. Por eso es importante que ustedes tengan claro cuáles son los factores bióticos y cuáles son los factores bióticos. Importante, en sus entrevistas tienen que guiar a sus entrevistados para que obtengan respuestas coherentes que les permitan dar respuesta a lo que les pide el punto número 2. Siguiente punto nos dice que tenemos que dar respuesta a una pregunta. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Aquí no va a haber problema de identificar el problema ambiental. Lo que sí es importante es que describan o indiquen cómo afecta la calidad de vida de su comunidad. La siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental? Entonces, ustedes tienen que decir, bueno,
tengo este problema ambiental que ya identifiqué. ¿Cómo afecta a los recursos naturales? Indican cómo afecta a los recursos naturales y después este mismo problema cómo afecta a los seres vivos. Traten de hacerlo por partes porque muchos de sus compañeros por lo regular les falta indicar alguna de estas dos afectaciones, ya sea los recursos naturales o los seres vivos. Y también aquí siempre olvidan, o por lo general olvidan, indicar cómo afecta la calidad de vida en su comunidad. Entonces, cerciórense de cumplir con todos estos puntos. Por último, en este punto número 2 nos solicitan incluir un listado de acciones que se realizan en tu comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Esto es, aquellas acciones que ya se están realizando por algún grupo que esté organizado, ya sea alguna sociedad civil o directamente alguna autoridad que le competa estar dando solución al problema ambiental. ¿Dudas hasta aquí con lo que lleva su punto número 2? César, nada más, ¿me puede explicar bien el de describe el ecosistema que prevalece en el entorno con base en 5 factores abióticos y 5 bióticos, por favor? Ok, mira, es lo que les comentaba. Aquí en la actividad TRED les solicitan que aquí está. En este punto, en el punto número 2, les solicita que coloquen las características del ambiente. Al colocar las características del ambiente, estamos haciendo una descripción de los factores bióticos y abióticos, ¿sale? Entonces, ¿cómo estamos describiendo con base en 5 factores bióticos y abióticos? Pues vamos a colocar las características que nos definen el ambiente. Entonces vamos a decir, el ambiente en el que me ubico es un ecosistema de tipo tal. Y este ecosistema presenta, y ahí van a incluir las 5 especies o los 5 ejemplos de factores bióticos. Porque el ecosistema está constituido por plantas y animales, recuerden. Entonces, van a incluir, por ejemplo, 2 o 3 tipos de especies de plantas y 2 o 3 tipos de especies de animales. ¿Sale? Esos ejemplos de especies de flora y fauna tienen que ser específicos de este lugar donde ustedes van a estar describiendo el ecosistema o el ambiente, ¿vale? Entonces pueden decir, en este ecosistema podemos encontrar, no sé, pinos, encinos, también podemos encontrar, no sé, alguna especie de búho, o podemos encontrar tal especie de lecho, o podemos encontrar esta especie de roedor, por ejemplo, los tlacuaches, ¿no? Ese es un ejemplo. Y dentro de los factores abióticos son los que definen las condiciones tanto ambientales como del ecosistema, ¿vale? Este ecosistema, recuerden que tienen plantas específicas, entonces dependiendo de nuestros factores bióticos vamos a tener esas plantas. Entonces vamos a mencionar específicamente el clima de ese lugar, por ejemplo. El lugar el ambiente del que estoy hablando presenta un clima de tal, ¿no? Un clima templado húmedo. También vamos a hablar de la temperatura que está relacionada con el clima, una temperatura media anual de tal. Podemos hablar también de la ubicación. Está ubicada en tal lugar. Y ya por ahí dicen, mencionan la latitud y la altitud. También pueden mencionar, ahí llevamos 4. También pueden mencionar la precipitación anual, ¿sale? Entonces, presenta una precipitación anual y ya ahí van a definir el otro factor abiótico, ¿sale? Entonces, igual y esto no se los van a dar sus entrevistados, pero sus entrevistados les pueden decir, ¿sabes qué? Dentro de los factores abióticos es la lluvia, es la temperatura, hace mucho calor, hace mucho frío, llueve mucho, presenta una temporada de sequía,
es un ambiente desértico, es un ambiente boscoso. Ya ustedes podrán decir, bueno, ¿qué encuentro en este ambiente boscoso? ¿Qué encuentro en este ambiente desértico? ¿Qué tipo de plantas encuentro? ¿Qué tipo de animales encuentro? ¿Sale? Eso es como van a describir el ecosistema. ¿Sí te queda un poquito más claro? Sí, asesor, muchas gracias. Ok, adelante, Teresa. Teresa, adelante, te escuchamos. Disculpe, lo que pasa es de que no me había quedado claro. Todo esto que nos está explicando, ¿lo tenemos que hacer del lugar donde nosotros vivimos o agarrar un estado, no sé, por decir Hidalgo? No sé si puede hacer de esa forma. Ok. Todo esto que les estoy diciendo es con base en las entrevistas que ustedes van a aplicar, ¿sale? Entonces, estas entrevistas como van a ser o tienen que ser en su comunidad, no pueden ser a personas que conozcas o que conozcan que estén en otro estado. Toda esta información es relacionada con el lugar donde vive. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Ok, adelante Guadalupe. Reportaje sobre lo que es el lago de Texcoco, porque yo vivo en la Ciudad de México, pero pues siento que el lago es el de los que alimenta el Cutzamala y ha sido sobreexplotado. ¿Está bien? Ok, eso es con relación a la actividad 3. Sí, sí hay, recuerden, en sus noticias debe de decir sobre explotación de o algo relacionado. La sobreexplotación, recuerden que es estar tomando el recurso del ecosistema o del medio ambiente. Entonces, puede ser que estén desviando agua, pueden ser que estén explotando el suelo, puede ser que, por ejemplo, en explotación del suelo podría ser el cambio de uso de suelo. Ejemplo, en Michoacán tienen un grave problema de explotación del suelo por el cultivo de aguacate. Y en Jalisco tienen un grave problema de explotación del suelo por el cultivo de agave, ¿sale? Entonces son dos ejemplos de explotación donde hacen cambios de suelo para cultivar alguna planta, ¿sale? Y bueno, ya esto genera algunos otros problemas de explotación como agua, por ejemplo, ¿sale? Entonces tienen que identificar que la noticia hable precisamente de ese tipo de cuestiones. ¿Sale? Si esta noticia del lago habla de explotación de agua, que están tomando agua, bueno, es correcta. Gracias. Por nada. Adelante, Francisco. Y retomando la actividad integradora 3, yo también hice un trabajo un artículo acerca de la sobreexplotación del agua aquí en mi comunidad. Este reportaje fue de septiembre del 22, vaya, es de una manera actual. Sin embargo, para complementar, leí otros dos artículos, uno una semana después, publicado una semana después por otro reportero, por otra red, otro medio, y otro previo, de marzo del 22, que hablan, hablan de la sobreexplotación a nivel global. Lo hice para de alguna manera tener más datos, información. Sin embargo, la duda es, cuando yo tenga mis referencias biográficas, cuando yo las agregue, el, el, el artículo principal es uno, ¿no? El de la sobreexplotación. Sin embargo, los dos artículos los voy a agregar, pero vale cuando haga mi video hacer referencia de, hablando como
esto también lo retoma Juanito Pérez en su artículo fulano de tal, publicado tal fecha, o no va a valer, o sea, va a decir como no estás mal porque solo tenías que hablar de un artículo. No, sí, es válido. Recuerden que pueden consultar toda la información extra que consideren necesaria. Otra acotación aquí, no es necesario que expongan el contenido de la noticia, ¿sale? Solo si van a hacer eso, que sea muy breve, porque entonces sí se van a extender mucho en el tiempo. No es necesario que presenten todo el contenido de la noticia y lo que es la noticia. Con que presenten los datos que se les solicitan en el punto número 1 es suficiente, ¿sale? Si ustedes quieren dar un panorama muy general de lo que dice la noticia, bueno, lo pueden hacer, más algo sobre lo extra que investigaron, está muy bien, ¿sale? Pero no es necesario, no se preocupen porque tengan que hacer la exposición total de la noticia. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Seguimos avanzando. Ok. Adelante, Julieta. Mi retraso, pero sí tenía yo una pequeña duda. Mire, ayer en la ADD, entré a la sesión del ADD, pero comentaba que podíamos también hacer un video con nuestro celular. Aquí en este caso usted, me gustaría manejar mi celular así como en video, nada más que pues no sé de qué forma. ¿Usted podría apoyarme en eso? De darme un tutorial, algo para guiarme, o hacerlo igual de la misma forma con la con la plataforma de PowerPoint o Canva. Puedes utilizar cualquiera de las herramientas que te sugieren en las instrucciones, o puedes, si ya el ADD les dio luz verde para que puedan hacerlo con su celular, pues lo pueden hacer con su celular también sin ningún problema. Con el celular, pues ni siquiera necesitas un tutorial, lo único que tendrías que hacer es colocar el celular en un lugar donde no se mueva. O que alguien más te grabe haciendo tu exposición, y con eso sería más que suficiente. Ah, ok, asesor. Muchísimas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, bueno. Sigamos avanzando. Nos quedamos en el punto número 3. Dice, realiza una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Todos los cambios que ha tenido su ecosistema. Recuerden que hay distintos tipos de ecosistema y esto lo pueden consultar en los recursos de consulta extra que les dejé en la sección de novedades. ¿Sale? Ahí hay un enlace relacionado con los tipos de ecosistema, muy sencillo para que ustedes lo puedan consultar y les va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué cambios puede tener un ecosistema? Bueno, la cantidad de plantas, cantidad de animales, el desarrollo urbano, todo lo que es infraestructura urbana, la cantidad demográfica, el cambio de uso de suelo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones pueden modificar un ecosistema. La siguiente pregunta, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de tu entorno? Y aquí tienen que mencionar las leyes o la ley o leyes que están relacionadas con el problema ambiental que ustedes identificaron. Recuerden incluir leyes, no artículos de alguna ley, porque los artículos son parte de la ley, pero no son leyes, ¿ok? Por último, tienen que indicar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Este tercer punto o esta tercera pregunta difiere de esta última, que nos indica elaborar un listado de acciones que se realizan en tu comunidad. Este listado son las acciones que ya se realizan. Y esta pregunta se refiere a las acciones que ustedes
consideran que podrían agregar para resolver, ayudar a resolver esa problemática ambiental. Punto número 4 dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. El tipo de ecosistema de tu entorno y sus características. Esto ya lo van a saber ustedes. Consulten la información que les dejé por ahí en la sección de novedades y ahí van a poder identificar sin problema el tipo de ecosistema, ¿vale? Y bueno, las características, recuerden que son todos los factores abióticos y abióticos que definen ese tipo de ecosistema. Temperatura, clima, precipitación, altitud, latitud, flora y fauna característica también de ese lugar. Esas son las características. La comparación entre el ecosistema de tu entorno de hace 10 años y ahora, que eso pues no, ya lo desarrollaron aquí en el punto número 3, lo tienen que incluir en su infografía. Causas y consecuencias del problema ambiental. Aquí tienen ustedes que analizar y definir cuáles son las causas que están originando el problema ambiental y qué consecuencias está teniendo o está provocando este problema ambiental. Impacto en tu comunidad del problema ambiental. ¿Cómo está impactando en su comunidad? Esto se refiere a las personas, a las plantas y a los animales en general en tu comunidad. Al impacto en tu comunidad se refiere al impacto que está teniendo en los seres vivos el problema ambiental. Y por último, las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Entonces aquí tienen que incluir la respuesta de la pregunta 2 y 3 del punto número 3, que se refiere a las leyes que ustedes incluyeron y a las acciones que ustedes consideran que ayudan a resolver la problemática ambiental. Nota, nos dice, utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, Pictochart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. En este caso, recuerden que son fotografías de ustedes, darse los créditos y si algunas de las imágenes que toman de la red tienen por ahí derechos de autor, tienen que incluir su referencia. ¿Dudas hasta aquí con relación al punto número 3 o la elaboración de su infografía? Ninguna, asesor, gracias. Ok, recuerden, esto es importante, la infografía también tiene un formato de una sola hoja. Si ustedes incluyen más de una hoja, bueno, ya esto se vuelve una presentación tipo PowerPoint. Entonces, no se preocupen por el tamaño de la letra. Recuerden que pueden hacerla pequeñita porque tenemos la ventaja de hacerle un zoom a todo este tipo de materiales que ustedes elaboran. Gracias por la confirmación en el chat. Sigamos avanzando. Punto número 5, lo que debe de ir integrado en su procesador de texto, sus datos de identificación, que es su portada, como normalmente la hacen, el recuadro de las entrevistas, que es su tabla de entrevistas. Bien, pasé. Desarrollo de los elementos del punto número 2, que es todo lo del punto número 2. Investigación del punto número 3, todo lo del punto número 3. En enlace a su infografía tienen que obtenerlo de cualquiera de estas tres herramientas que ustedes utilicen. Y por último, en su procesador de textos tienen que colocar sus referencias con base en el manual de citas APA de Prepa en Línea 2023. Otra nota importante. Dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y bueno, aquí tienen otra vez los enlaces dependiendo de la herramienta que ustedes decidan ocupar para obtener precisamente el enlace que puedan, con el que se pueda consultar directamente su infografía en la herramienta que ustedes utilicen. ¿Dudas con relación a lo que va en su procesador de textos? Ok, su compañera Erika dice, las imágenes que utilizamos en el video y en la infografía tienen que ir referenciadas al final o irán debajo de cada imagen.
Pueden ir incluidas en las referencias finales donde va la bibliografía o puede ir debajo de cada imagen. Yo consideraría que es más fácil que ustedes incluyan en la referencia al final y solo ahí pónganle el número para indicar qué referencia es. Por ejemplo, si ponen una imagen, pónganle debajo ahí imagen 1 y al final en las referencias ponen imagen 1 y después la referencia. Y así va a ser un poquito más fácil. O si se les hace más fácil ponerlo directamente debajo de la imagen, también no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Con respecto a la actividad integradora 3, dice su compañera Mercedes, ¿ustedes tienen que salir en el video? Sí, en todo momento ustedes tienen que salir en video. Si no aparecen en video, ahí sí es penalización. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y por último, cargarlo el archivo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc, ¿sale? Aquí, nuevamente, una vez que obtengan el enlace para consultar su infografía, así como su video, recuerden modificar los permisos de acceso para no tener problemas con ese tema, ¿sale? ¿Dudas de cualquier punto de nuestras dos actividades del día de hoy? ¿Todo claro con relación a los factores bióticos y abióticos? Todo claro. Todo claro, asesor. Sí, va bien todo. Asesor. Muchas gracias. Solo recuerden, por ahí en sus entrevistas no les van a dar las respuestas exactas para desarrollar o responder lo que se les está solicitando en la actividad integradora 4 a partir de su tabla de entrevistas. Traten de guiar a sus entrevistados y ya que tengan esas respuestas que sean generales de lo que ustedes están tratando de responder, bueno, ya ustedes complementenle con la información que consideren necesaria, ¿sale? No tiene que ser literal la respuesta, no la van a obtener porque no es el objetivo, sino que ustedes generen a partir de esas respuestas la información, ¿vale? Entonces, si por ahí ustedes no tienen más preguntas, podemos ir dando por concluida nuestra sesión de hoy. Mi cámara nuevamente no quiere prender, se está chequeando. Pero bueno, gracias a todos por su tiempo. Nos vemos por aquí el día viernes. Les dejo esta grabación ahí en la pizarra de sesiones para quien la quiera. Tengan muy bonita noche y estamos en contacto por el mensajero del chat si tienen alguna duda con relación a sus actividades de esta semana. Muchas gracias, bonita noche y nos vemos el viernes. Buenas noches, excelente noche a todos. Gracias a usted, buenas noches. Igualmente. Que descansen. Bonita noche.